Bueno, jóvenes, sean bienvenidos entonces para la clase del día de hoy. La transmisión ya está siendo grabada, entonces quisiera recordarles a los que están dentro del curso que no se les olvide recibir la invitación que se les envió a Classroom para poder subir las actividades propias de, de formación. Entonces, para que lo tengan en cuenta en algún momento. Una, Hay un una señor que preguntita, está es que marcado creo como que le David quería... Vela. ¿Es usted el que me está hablando? No, no, Carlos Rodríguez. Ah, cuénteme. Profe, es que no he podido entrar a Classroom en mi computador ni en mi celular, entonces estoy perdido porque no sé si es el equipo o qué pasa. No lo Entra a acepta. través de su correo Micena y a través de su correo Micena busca la aplicación que está en la parte superior. No sé si vio ahorita que estábamos ingresando, aquí donde dice Meet, aplicaciones de Google, a mano derecha, y ahí verifica cuál es la aplicación que está buscando. Por ejemplo, se llama Classroom. Entonces está hasta abajo. Y ya cuando la encuentre abajo, la selecciona. Y cuando la seleccione, Por el, entonces ya puede ingresar. por el correo mi cena normal. Si es por el correo donde se le envió la invitación. Si fue por mi cena, entonces mi Ah, cena. ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Les comentaba entonces que hay unas personas que todavía no han aceptado. Víctor Hugo Lizarazo tiene una invitación que no ha aceptado. Mario Alberto Ramírez, David Vela, esas tres personas pues no han aceptado la invitación todavía. Lo más probable es que no hayan ingresado. Lisette sí le hicimos un cambio. Hubo otra persona también que me dijo que todavía no tenía acceso y ya le envié la invitación esta tarde y ya me dijo que podía ver la plataforma. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Pues porque en algún momento las calificaciones de la plataforma se evidencian por ahí. Y si usted se da cuenta, en algún momento está listado de mano izquierda de todos los integrantes y pues va a aparecerme quiénes han enviado, quién nos ha enviado los trabajos. Entonces, por ahí es que yo voy a calificar. Por eso que en algún momento necesito que esta plataforma la manipulen y sepan cómo entrar y adjuntar su archivito o sus archivos que sean la respuesta a alguna tarea. Si se acuerdan ustedes en la parte de la actividad semana uno que les había colocado en Classroom, las opciones para entrar a la guía, si había material pues lo colocamos para las sesiones en línea y al final está el espacio para el envío de la actividad. Entonces, la última de las cuatro opciones que están colocadas en la semana uno es la opción para subir la guía o la solución a su problema. Entonces, no se le olvide que en la parte inferior hay algo que se llama envío de la guía semana uno y la idea es que la accedan por ahí para poder enviar el archivo. Entonces, no se les olvide que toca enviar el archivito. Ya más de uno me lo ha enviado, sí, Brian ya ha visto más de uno de los envíos. Entonces, como actividad para de hoy y mañana necesito que me suba ya la solución a la guía y ya podamos cerrar pues este capítulo, porque ya hoy iniciamos con otro. Entonces tengan en cuenta esta partecita eh, y me van contando cómo les va yendo con esta plataforma y con la subida del archivo. Realmente me imagino que debe ser muy fácil, entonces sí necesito es que si me hace falta alguno por agregar aquí a Classroom, pues me avise por correo y sobre todo de las personas que no tenían acceso por correo a mi cena. Creo que si no estoy mal, Tomás Gil fue la persona que me dijo esta tarde, no me acuerdo bien. Eh, Lice ya habíamos cuadrado también la plataforma por el correo alterno que tiene ella y pues hasta, Sí, sí, señor.
y hasta el momento pues no he tenido ningún así como reporte de alguien más que la plataforma le esté fallando o pues no tenga acceso a territorio sin aceptar la invitación. Entonces no se les olvide, acepten la invitación y ahí sí ya entregamos la actividad. La idea es que ya entre hoy y mañana ya se hayan entregado las actividades. Dos guías, la primera semana, las guías de la primera semana. ¿Listo? Brandon. Por supuesto ya estamos en la segunda. Solo estoy dándole un tiempito como para que la suban. Pero si ya les fue bien como le ha ido a la mayoría, ya la deberían tener lista para subir. Entonces no se les olvide. Si en algún momento en ese enlace tienen que subir guía y taller, lo suben los dos. ¿Mm? Tienen que subir los dos. No podemos demorarnos más de una semana haciendo un taller y una guía. ¿Mm? Toca subir las dos resueltas. Las actividades no se les olvide que están planeadas para una semana. Entonces, la semana 1, pues, digamos que ya estamos terminando, nos estamos aclimatando a esto, nos toca hacer tareas, hicimos grupos, ya empezamos a ver cómo resolvemos las cuestiones y entonces ya empezamos con otra semana. Entonces, en esta semana ya debe ser un poquito más ágil la cosa. Pero tiene que entrar es de los cursos, tiene que entrar es al mío, no al que esté marcado como inglés. El mío por lo general tiene una foto de un señor arreglando un computador. La parte inicial dice Freddy García. Entonces por eso se guía, porque la otra sí debe estar marcada distinta. Entonces para que lo tenga pendiente. La marcación de cómo se ve y a ver si yo alcanzo a verla aquí desde el principio cómo había entrado. Mírenlo, así se debe ver, debe tener dos, Pedro. Entonces no se les olvide entrar al donde diga instructor técnico y esté mi nombre. ¿Listo? Entonces ahí es cuando usted tiene que entrar y si entra pues a la otra pues entra a otro curso distinto y pues no va a haber lo mismo. Bueno, bien, máximo hasta mañana, Andrés. Ya resuelto. ¿Listos? Dos cerebros trabajando sobre dos archivitos sencillitos, pues es rápido, digámoslo así. ¿Listos? Entonces iniciamos el día de hoy con la clase. Vamos a entrar a tocar un tema también que es de conocimiento básico y son conceptos que tienen que ver con la parte de electricidad. Si nosotros nos acordamos en el proceso en algún momento del colegio, nos habían contado sobre algo que se llamaba un átomo y nos decían que era una partícula que efectivamente componía todo lo que nosotros conocemos como materia. Y esa partícula o esas partículas que están compuestas de ese átomo, pues es lo que en algún momento empieza a estudiar la electricidad. Todos los fenómenos que tengan que ver con el comportamiento de unos componentes que tiene el átomo y sus efectos pues a nivel de la materia. Entonces esa electricidad, si ustedes en algún momento buscan de pronto alguna definición, ¿sí? Como por ejemplo la que muestra Wikipedia, pues entonces les va a decir que es un conjunto de fenómenos físicos. Esos son como las características que tienen ese comportamiento que se presenta en ciertos elementos de la materia. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que esos ciertos fenómenos pues tienen algo de incidencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un rayo, que es lo que aparece ahí en la foto, pues estamos viendo un fenómeno físico. Y ese fenómeno físico se da porque hay una serie de características con la materia y hay una serie de características que por lo general nosotros observamos o se pueden medir, ¿no?, dentro de una parte de la materia y más específicamente sobre los átomos y todo lo que conlleva ver esa partecita de los átomos.
Entonces, esos fenómenos físicos es lo que nosotros nos toca pues tratar de entender un poquito, si queremos conocer más a fondo lo que es la electricidad. Básicamente, todo átomo que les estaba mostrando anteriormente, este átomo que está ahí, pues está compuesto con una serie de subpartículas, y esas partículas en algún momento tienen alguna característica. Por ejemplo, las más conocidas que tenemos es el electrón. Tenemos también conocimiento en algún momento de que existe un protón y de que existe un neutrón. Esas tres características en algún momento son las que uno estudia o las que uno le permite explicar muchos comportamientos de la parte eléctrica. Entonces, esos tres componentes, si ustedes se acuerdan, esos tres componentes como el electrón siempre tienen una característica, y no todas las partículas la van a tener, pero en este caso el electrón sí tiene una característica, va acompañada de una palabra que se llama una carga eléctrica. Entonces, ese elemento tiene una carga eléctrica. Siempre que hablamos de los electrones, o por definición inicial para los que empezaron a investigar esto hace muchos años, siempre nos decían que ese electrón tenía una carga eléctrica negativa. Entonces, esa era una de las características que nosotros teníamos, que el electrón pues tenía una carga eléctrica negativa. Entonces, ahí es donde empezábamos a hablar de uno de los componentes. Para el protón teníamos una característica muy similar, y esa característica era entonces que vamos a hablar de protón primero. Protón, en algún momento, su carga eléctrica o la carga eléctrica que él tenía era una carga eléctrica de tipo... Profe. Cuénteme. ¿Quién está hablando? Lo que pasa es que se le está escuchando. Navar, se le está escuchando cortado, profe. No sé si es a mí solo o es a todos. ¿Todos me escuchan entrecortado? Se le escucha yo lo escucho entrecortado. Vamos a tener un pequeño problema entonces con las señales hoy. Bueno, igual esta grabación va a quedar listo, no se preocupen si en algún momento de la conexión pues escuchan un poquito entrecortado. Pero la idea es que como va a quedar grabado, pues también vuelvan y la revisen. ¿Listos? Bueno, entonces tenemos entonces esos dos elementos. Tenemos carga eléctrica negativa, carga eléctrica positiva para el electrón y el protón, y el que no tiene carga, o el que tiene una carga, digámoslo así, equilibrada o neutra, pues sería el neutrón. Entonces, esos dos elementos en algún momento van a tener afectación sobre la parte eléctrica. ¿Y por qué en algún momento nos fijamos en esa carga eléctrica? Porque hay otra propiedad que nosotros analizamos con la parte eléctrica, y es una propiedad que se llama el magnetismo. Si ustedes se acuerdan, en el magnetismo, que nosotros por allá hacíamos ejercicios con una peinilla y con el cabello, y con, por ejemplo, partes con papel, y había otros desechos que nosotros a veces utilizábamos. Esa magnetismo lo podíamos ver también en un componente que se llama una imán, con una bomba inflada, con papel. Esos ejercicios por lo general uno los hacía en el colegio, y entonces así demostrábamos en algún momento que existía el magnetismo entre dos elementos. Que en algún momento en el colegio nos dijeron que si nos frotábamos con el saco de lana, o si frotábamos una peinilla constantemente con el cabello, esa se iba a cargar o iba a adquirir una carga eléctrica, y si la acercábamos, por ejemplo, a recortes de papel, entonces se iban a dar cuenta que la carga contraria pues tenía un efecto sobre el papel. En este caso, los efectos, ¿cuáles serían? Pues sería el de atracción, que está en la parte superior,
Y entonces cuando hay dos cargas distintas, lo que suele suceder es que esas cargas se atraigan entre sí. Entonces, si yo tuviera una carga negativa y una positiva cercana, pues ellas tendrían a acercarse. Como una batería, bueno, sí, algo así, pues es más complejo, pero para allá vamos, tranquilo que ya vamos para allá. Pero sí hay una fuerza de atracción en algún momento, que eso se llama magnetismo. Si por el contrario tenemos dos cargas acercándose de similares, entonces lo que vamos a tener es el efecto contrario. Y es el efecto contrario de la atracción, pues sería que se alejaran o que se repelan las cargas. ¿Listo? Entonces, siendo así, esto es un fenómeno físico que también aparece en los electrones, perdón, en los átomos. Entonces, si en algún momento yo tuviera un átomo y a este átomo le acercara otro átomo, ellos tendrían un efecto de magnetismo entre los dos. Y ahí es cuando en algún momento mi átomo, que puede tener una carga, digámoslo así, más negativa, este que está acá puede ser más negativo y este que está acá va a ser más positivo. Entonces en algún momento lo que van a buscar esos dos átomos es empezar a equilibrarse. Cuando hablo de equilibrio es que trate de ser no uno tan negativo, ni el otro tan positivo, sino que trate de hacerse en los dos átomos prácticamente neutros. Entonces, ¿qué pasaría ahí? En algún momento las cargas positivas del átomo que está a mano derecha, pues tratarían de atraer electrones y un electrón o varios electrones de un átomo, pues pasarían a ser parte del otro átomo. Y entonces lo que busca siempre en ese momento es que cada átomo pues quede básicamente neutral o trate de quedar neutral. Entonces ahí es cuando ese magnetismo actúa entre los dos átomos. Y como actúa entre los dos átomos, entonces los dos átomos cuando se acercan van a tratar de equilibrarse, de no ser negativos ni ser positivos, sino tener un equilibrio entre neutrones entre protones y entre electrones. Entonces ahí ya cuando se equilibran, es cuando vamos a aprovechar esa propiedad del equilibrio y el desequilibrio. Y entonces vamos a tratar de tener unos electrones, digamos, en una batería, vamos a tratar de tener unos electrones más positivos y vamos a tratar de tener unos electrones más negativos. Y lo que vamos a tratar de hacer entre esos componentes es que se empiecen a equilibrar. Y entonces dentro de la batería lo que suele haber es un intercambio de electrones. Y entonces los electrones empiezan a pasar de a uno a otro a través de los componentes pues, que están dentro de la batería, de los dos elementos con que están compuesta la batería. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar esto. ¿Por qué aprovechamos esa parte? Porque resulta que cuando hay un intercambio de electrones en este flujo de electrones, en algún momento se desprenden otras cosas. Y entonces cuando yo hago un intercambio de electrones entre átomos, por lo general también hay un desprendimiento de energía. Entonces esa energía en algún momento es lo que sale de esa operación. Si yo intercambio un electrón, pues obligatoriamente tiene que haber una fuerza que se ejerza y obligatoriamente se tiene que desprender energía. Esa energía pues se va a transformar en algo. Esa energía, por ejemplo, se puede transformar, digamos, en luz. Entonces, cuando esa luz se presenta es cuando vemos, por ejemplo, los bombillos y sabemos que si le aplicamos un intercambio de electrones internamente a un circuito dentro de ese bombillo, pues el resultado de él va a ser luz al final. O lo que más vamos a aprovechar es ese efecto. Otro efecto, por ejemplo, que se presenta con ese desprendimiento de electrones o con ese desprendimiento o intercambio de electrones es el calor.
Pues ahí es cuando otro fenómeno va a ser el calor. Y entonces resulta que ese lo vamos a aprovechar, por ejemplo, cuando tenemos un circuito y en ese circuito o en esos componentes que estamos utilizando, aprovechamos ese calor, por ejemplo, en las estufas. Y entonces así es que calentamos en algún momento a través de mi estufa eléctrica algún alimento o preparamos algún alimento. Son, digamos, variaciones que se presentan dentro del circuito que está generando la bombilla. Entonces las variaciones se van a ver y se van a notar, y pues como el efecto final es la luz, pues la luz también va a sufrir ese efecto. En algún momento va a haber un poquito menos de luz, en un momento va a haber otra porción más fuerte de luz. Y esas variaciones que tienen los circuitos eléctricos y la electricidad, pues la vamos a notar también de esa forma. En el calor pues sí no es mucho, pero que se notan ese tipo de comportamientos, pero sí se puede notar en la luz cuando empieza a parpadear esa luz, porque son variaciones que de estos intercambios de electrones que se están presentando. Bien, por ejemplo, otro fenómeno que se presenta es la radiación. Entonces, en un intercambio de esos se va a presentar también radiación. Y la radiación en algún momento, como ustedes conocen, con sistemas de producción de energía como las centrales nucleares, esas centrales nucleares en algún momento van a tener algún tipo de afectación muy fuerte sobre las personas que están expuestas a esa radiación. Entonces ahí en algún momento esa radiación puede ser, si es excesiva, pues dañina para nosotros. Y si no es tan dañina, pues sí ya la podemos ver un poquito. Por ejemplo, cuando hay circuitos electrónicos podemos tener algún tipo de radiación generada por él. Para los que se acuerdan de los monitores viejos, vamos a ver si encuentro por acá una imagen de un monitor viejo. De estos monitores que eran gigantescos por detrás. No, me lo toma la imagen. Vamos a ver si conecta esto. Para uno de estos elementos que funcionaban anteriormente, todo el intercambio de electrones se realizaba entre esta partecita que está aquí atrás y el desprendimiento de electrones se manejaba hacia la parte frontal. Entonces, al final, todo lo que aparecía por acá, fuera de que, pues, de lo que teníamos que era imágenes, una de las cosas que también colocaba era radiación. Entonces, aunque ustedes le dijeran que si se acercaba mucho, de pronto se iba a quedar miope, pues realmente no era porque usted se fuera a quedar miope solamente. Realmente era que si usted se acercaba por acá y usted tenía muy cerca la vista, pues la radiación lo afectaba. ¿Listo? Entonces ahí es cuando usted no se podía acercar tanto a la pantalla. Ese tubo de rayos catódicos, como dice Brian, pues era el problema. Y el problema era realmente el producto de ese desprendimiento de electrones que al final terminaba siendo radiación. Y esa radiación era pues la que se tenía que detener con esta pantalla. Esta pantalla tenía adicionalmente un componente que detiene mucho la radiación y es el plomo. Entonces esta pantalla también tenía componentes con plomo que evitaban que toda la radiación se fuera directamente a nosotros. Pero pues no falta que en algún momento hubiera de pronto alguna filtración en toda la pantalla y hubiera un espacio por donde la radiación se podría pasar. La radiación controlada, sí. Para eso es que nosotros utilizamos muchos elementos que utilizan también ese tipo de comportamientos. Y en ese caso, por ejemplo, existen las radiografías. Y con las radiografías también nos aplican a radiación, pero pues controlada, y con esa control pues no nos afectan a nosotros.
Claro, si en algún momento usted se expone demasiado a la radiación, pues sí lo va a afectar, que era lo mismo que pasaba con los televisores. Bien, entonces este desprendimiento es lo que nosotros vamos a tener como reacción. La luz, el calor, la radiación, vamos a tener en algún momento esa posibilidad de tener el desprendimiento. Andrés, cuénteme. Profesor, pero igual el plomo también es un componente químico también peligroso, ¿no? Sí, señor. También, aunque nos sirve para protección, también es un elemento que no en grandes cantidades también nos afecta. No que usted coja 1 kilo de plomo y lo hace, ¿no? Pero cuando usted ya se le empieza a colocar o a infiltrar, digámoslo así, en el torrente sanguíneo del plomo, empieza a tener afectaciones de salud. Entonces ahí es también un componente que es peligroso, un componente que también lo eliminaron mucho de algo que se llaman las soldaduras en los circuitos electrónicos. Entonces ese componente lo han ido eliminando por ese mismo efecto que trae sobre nosotros. Entre más nos expongamos, entonces más nos afectamos en nuestro cuerpo. Sí, toca pequeñas cantidades de pronto, si se utiliza en algún momento, pero cuando usted ya se le empieza a cargar el cuerpo de plomo en el torrente sanguíneo, entonces eso me causa enfermedades y bastantes cosas. Entonces por eso es que hay muchos elementos que en exceso, como pasa por ejemplo con la radiación, en exceso sí nos afecta, pero en otras situaciones no es dañino, sino más bien pues nos sirve para algún otro elemento o para hacer muchas otras cosas. ¿Listos? Bueno, entonces, siendo así, nosotros aprovechamos entonces en la electricidad esos fenómenos. Por ejemplo, que tenemos una carga eléctrica, ¿m? Que aparece por aquí adelante, ¿m? Que tenemos unas propiedades de esas partículas que en algún momento se atraen o se repelen. Por eso es que aparece en algún momento el magnetismo. ¿M? Si ustedes se acuerdan del magnetismo y cuando muestran las imágenes de esa forma, nos acordamos que también los sistemas de posicionamiento global funcionan de esa forma o basándose en el magnetismo de la Tierra, que es un imán gigante. También tenemos, por ejemplo, las brújulas para orientarnos en algún momento que van a apuntar hacia uno de los polos magnéticos de la Tierra. Y por supuesto, si ustedes se acuerdan, ese campo magnético que está sobre la Tierra en algún momento es el que repele todas las radiaciones que vienen del Sol. Si nosotros no tuviéramos un campo magnético sobre la Tierra, todas las radiaciones que vienen directamente del Sol pues ya nos hubieran acabado y no tendríamos el planeta que tenemos. Entonces ahí es cuando esos campos magnéticos, la energía magnética que hay, entonces ahí empieza a protegernos en ciertos casos, en otros casos la utilizamos, en otros casos pues vemos fenómenos más grandes, ¿m? Como por ejemplo el trueno que es el sonido, el rayo que es el fenómeno visible. Entonces es un desprendimiento de lado a lado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que en algún momento las nubes que están cargadas eléctricamente pues están colocando el exceso de electrones en tierra. Entonces ahí es cuando ustedes escuchan la palabra tierra y en este momento pues ese fenómeno lo que está haciendo es cogiendo todos los electrones que están por allá en las nubes, de los cuales se cargaron, de los cuales hubo exceso de electrones y los está enviando a través de un arco eléctrico. Esto que está aquí también lo llaman arcos eléctricos en los electricistas, y lo manda directamente a tierra. Está tratando entonces de compensar ese tipo de cargas que tiene en las nubes o ese exceso de electrones que tiene en la nube y lo está mandando a tierra, que pues que no tiene una carga negativa, sino trata de equilibrarse. Por eso es que el equilibrio en algún momento se muestra a grandes rasgos hasta ahí. Para nosotros pues es más pequeñito, para nosotros es un circuito mucho más pequeñito y es un circuito que podemos manipular muchas veces, pero pues que hay que conocerlo cómo se comporta. Entonces esas características es lo que estudia la electricidad o en lo que se basa la electricidad.
en ese tipo de fenómenos físicos que están acompañados de esos intercambios de electrones. Eso es lo que básicamente tenemos. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Bueno. Bueno, antes de aclararle las imágenes. Mi primera imagen, aunque esta imagen es lo normal que uno la dibuja, digámoslo así, realmente con los años se dieron cuenta pues que eso no era así tan fácil, que no era necesariamente que los orbitales, que son las líneas negras que ustedes ven ahí como en circulitos, como en elipses, se presentaran siempre así, sino que ellos tienen muchas formas. Entonces, todos esos dibujitos que ustedes ven ahí en ese momento son las formas en que se presentan los orbitales de los electrones. Pero pues eso ya es mucha gente que ha estudiado ese tipo de comportamientos. Solo que pues en mi dibujito para mayor facilidad utilizamos una imagen de este tipo. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta y por eso lo tenía aquí abierto para mostrarles cómo es que se comportan esos movimientos del electrón y que realmente pues esa vaina no es siempre un circulito o siempre es una elipse. Tienen varios comportamientos complicaditos. Bueno, pero eso ya es otra cosa aparte. Entonces, carga eléctrica, no se les olvide, tratan de equilibrarse. Cuando tratan de equilibrarse, pues en algún momento los electrones van a ser intercambiados entre distintos átomos. Bien. Voy a buscar aquí una imagen un momento. Bien, ¿en dónde lo vemos nosotros? Por ejemplo, en algo que se llama un circuito eléctrico. Y entonces ahí en los circuitos eléctricos es que vemos el comportamiento de esos fenómenos. Entonces, por lo general, nosotros tenemos circuitos que van desde lo más sencillo a ya otras características que tienen, que más adelante vamos a ver. Pero básicamente siempre tiene que haber alguien que genere ese comportamiento. Y entonces en algún momento es cuando nosotros tenemos un elemento generador y ese elemento generador me va a permitir hacer el intercambio de electrones entre un lado y el otro. Entonces siempre uno de los componentes de cualquier circuito es un generador. El otro componente, por lo general que se ve en los circuitos normales, es el conductor. Y el otro componente es algo que tiene que transformar esa energía que estamos pasando a través de ese conductor y que es generada en este caso por una batería o una pila. Entonces ahí en este momento es cuando nosotros vemos los tres componentes más básicos. Un generador, un elemento conductor de electricidad o de electrones y un elemento que va a transformar la energía o algo que la va a consumir. Entonces ahí es cuando esos tres elementos en distintas combinaciones pues van a armar muchos circuitos. Cuando hablamos de la generación de la electricidad, nosotros hablamos que en algún momento la generación de electricidad apunta a esta parte. Y entonces resulta que cuando nos generan electricidad, en algún momento pueden almacenar cargas pequeñas en baterías. Y esas cargas en algún momento pues se pueden movilizar. Hay otros momentos en que no se puede almacenar necesariamente esa carga, sino que se tiene que transmitir. Entonces ahí es cuando empezamos a tener distintas formas de generar electricidad y no necesariamente pues las baterías es el único. Cuando tenemos por ejemplo un sistema basado en la generación de electricidad a través del movimiento del agua, pues hablamos que tenemos una hidroeléctrica.
Entonces, básicamente lo que hacemos es mover un elemento que se llama un generador. Ahí lo llaman de la misma forma que tenemos aquí. Lo llaman un generador. Y entonces aquí dentro de la estación, de la represa hidroeléctrica o del sistema hidroeléctrico, pues hay un generador. ¿Qué le va a pasar a ese generador en algún momento? Se va a mover y ese movimiento va a generar en algún momento un flujo de electrones. Cuando ese movimiento empieza a producirse, vamos a hablar en crecimiento de electrones, entonces por lo general se pueden graficar esos comportamientos y entonces empezamos a ver que en algún momento los electrones cuando empiezan a generarse pues son poquitos y empiezan a crecer. Y en ese momento en que hay un crecimiento. Llega hasta un punto en que termina de crecer la generación de electricidad de electrones y empieza a decaer la producción de electrones. Y el generador o el comportamiento del generador es que ya por el mismo sitio o por la misma salida no va a enviar electrones, sino es como si él cambiara de sentido. Entonces lo que hace es empezar otra vez a hacer el mismo fenómeno. Empieza a haber un crecimiento de electrones, llega hasta un punto y vuelve y llega al punto cero, que es donde se inició. Básicamente este comportamiento es cuando nosotros pintamos estos flechitas que aparecen aquí y que tienen un sentido. Entonces cuando yo los dibujo en algún momento con un sentido, vamos a pensar que esto no es una batería, sino esto es un sistema de generación como la hidroeléctrica. Entonces esos electrones en algún momento van a viajar en una forma o en un sentido. Y entonces ahí es cuando los podemos graficar en una parte. Y después, hasta un punto, vamos a hablar de este punto cero que está aquí en el centro, pues el generador lo que hace ya no es enviar los electrones en esta forma. El generador cambia su comportamiento y ese generador entonces empieza a enviar los electrones en el sentido contrario. Cuando los envía en el sentido contrario, pues hablamos entonces de esta otra curva que se presenta en la parte negativa. Realmente son dos comportamientos, los electrones son los que se mueven, pero pues como los envía por dos sentidos, se pueden graficar de distinta forma. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver que en algún momento toda esa cuestión se puede graficar y si tiene comportamientos los podemos graficar también. Y entonces utilizamos esta curvita que aparece ahí que se llama un comportamiento sinusoidal. Voy a colocarles aquí a ver si aparece la gráfica. Utilicemos esta. Listo. Entonces ahí es cuando empezamos a tener esta gráfica o este comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar aquí desde el centro. De aquí del centro. Y vamos a ver que el comportamiento en algún momento empieza a crecer. Llega hasta un punto que es el pico. Empieza a decrecer. Llega otra vez a cero. Y cambia de sentido. Y vuelve otra vez a llegar a cero. Entonces ese comportamiento de cambiar de sentido es cuando nosotros empezamos a hablar de un flujo o de un movimiento de electrones de forma alterna. Entonces aquí es cuando aparece la palabra alterna. ¿Por qué alterna? Porque en algún momento tiene ese comportamiento. Está en un momento en un sentido la corriente, por ejemplo aquí, y en el otro momento está en otro sentido. Entonces él cambia de la parte superior a la parte inferior. Eso pasa entonces cuando tenemos algo que se llama el comportamiento alterno. ¿Listos? Cuando no tenemos un comportamiento alterno en ese movimiento de electrones, entonces el comportamiento es continuo. Entonces miremos a ver. Tenemos el comportamiento por acá con una gráfica. Listo.
Si no vemos que cambia y siempre se permanece, entonces en algún momento el comportamiento que nosotros tenemos, pues mire que no va a pasar hacia abajo o no va a cambiar de sentido hacia acá, hacia abajo, sino él va a permanecer igual. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos que ese comportamiento es continuo. Entonces tenemos un comportamiento continuo. Continuo. Listo. Entonces básicamente esos electrones, ¿cómo se van a comportar dentro de un circuito? Pues de forma alterna y de forma continua. Ese va a ser el comportamiento que tienen los electrones al moverse a través de ese circuito. Cuando el comportamiento se presenta demasiado, como dice su compañero. Bueno, antes de que pasarme a la de su compañero, voy a decirle a Pedro que en algún momento estos electrones que están fluyendo de forma continua, ellos tienen, digámoslo así, un cierto desgaste en ese movimiento que hay. Y en algún momento la cantidad de electrones que se mueven pues no va a ser la misma que se iniciaron o que se inició al principio. Entonces esta curva realmente, aunque parezca, esta recta, aunque parezca que siempre se va a mantener en el tiempo, realmente con el tiempo la recta empieza a decrecer de a poquitos. Y entonces ahí es cuando las baterías pues no tienen la misma cantidad de electrones con que iniciar para hacer el movimiento. Y la batería pues en algún momento se descarga. Entonces toca cambiarle, por ejemplo, como pasa en los carros, toca cambiarle un componente que tenga más electrones o que sea capaz de generar electrones para volverla a tratar de cargar. O colocarle electrones con algún otro elemento, como cuando cargan baterías de un carro a otro, o la intentan arrancar con un carro. Entonces ese comportamiento en algún momento, cuando yo inicio con un número X de electrones, pues con el tiempo, el transcurso del tiempo, ese comportamiento va a decrecer. No, ahí es cuando las baterías en algún momento pues tienen que ser cargadas de nuevo si se dejan cargar, o la batería ya no va a servir si es una batería desechable, ¿sí? O se va a tener que cambiar algún elemento adicional, hasta que ya de tanto cambiar pues ya no funciona. Entonces esas baterías tienen ese tipo de comportamiento. Ahora sí, la otra pregunta era los comportamientos. Sí, este comportamiento de alterna es muy repetitivo. Y entonces cuando nosotros hablamos de este tipo de comportamientos repetitivos, o de que se presentan mucho, pues hay señales que se pueden presentar no así como están aquí, sino que van a repetirse más seguido en una cantidad de tiempo igual. Entonces empiezan a hacer el comportamiento, disculpen la gráfica que es tan feita, pero el comportamiento lo hacen más seguido. Y mientras que aquí hicimos una curvita aquí, bajamos, volvimos a repetimos el comportamiento, digamos que lo hicimos unas 2 veces. Aquí lo hicimos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Ahí es cuando empieza a haber un comportamiento más seguido. Y eso va asociado a los comportamientos de estas señales que son alternas. Esos comportamientos de esas señales alternas en algún momento se van a traducir en algo que se llama la frecuencia. Es la cantidad de veces que se repite este mismo comportamiento en una cierta cantidad de tiempo. Entonces ahí cuando hablamos de frecuencia de una señal es la cantidad de veces que se repite esa señal en cierto o en determinado tiempo. Casi siempre las unidades de medida son segundos. ¿Listo? ¿Estoy sin audio o me escuchan? Yo lo escucho bien, instructor. Bueno, gracias. Listo, entonces en algún momento esa frecuencia también nos va a afectar. Se van a dar cuenta que cuando nosotros veamos ese tipo de comportamiento y lo vemos reflejado, ellos cuando utilizan una unidad de medida para medir la frecuencia, utilizan algo que se llama el hercio. Y ese hercio
me va a permitir en algún momento tener unos comportamientos que vamos a asociar, por ejemplo, a la velocidad con que funciona un procesador o a la velocidad en que se pueden enviar los bits que ya conocemos a través de un cable. Entonces esos hercios y esa frecuencia pues va a ser un fenómeno que efectivamente va a ser muy útil dentro de eso. Señora, no. ¿Listos? Ya no se contradiga que no, para mí, si tú sabes que yo no lo cago, no lo digo por maliciosamente. Uno de mujer, eso es mentira. Uno de mujer sí decide cuántos hijos tendrá y cuántos hijos no. Eso es mentira que uno... Ay, yo voy a... El micrófono. Silencia el micrófono. Bueno, listo. Ya tuvimos ahí un descanso escuchando a una mujer de cómo toma las decisiones. Bien. Entonces, listos. Esta partecita entonces de comportamientos hace que en algún momento nosotros tengamos dos conceptos, que uno es corriente directa y el otro es corriente alterna. ¿Listo? Para describir esos dos comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con electricidad, y estamos hablando con electricidad y no algún otro, pues una variación que es la electrónica. Primero con electricidad, estamos viendo que nosotros manejamos la corriente alterna. ¿Listo? Y va a tener ese tipo de comportamiento. Profesor. Sí. Están interrumpiendo, pero ahorita le escribí ahí que un compañero dijo que se le echa agua a la batería, pero eso no es para cargar, ¿sí? Cuando le echan agua a la batería. Cuando le echan agua a la batería, ese no es un componente que se está acabando. Sí, pero dice, como yo le escribí a usted que para cargar, porque se está con una batería, no, que le echan agua destilada. Pero bueno, el agua destilada es para que fluyan los electrones entre dos componentes. Entonces, ya vamos para allá y hablamos otra vez de los circuitos y de los componentes. Pero sí, es más como si fuera el conductor. ¿Listos? Bueno. Les decía entonces que en algún momento el comportamiento de la corriente alterna es un comportamiento que va a variar y va a alternar entre dos sitios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos una toma de corriente, les voy a colocar por aquí una toma de corriente de las que ustedes conocen. En algún momento esas tomas de corriente van a trabajar con corriente alterna. Y en ese momento que están trabajando con corriente alterna, como la que aparece ahí de color blanquito, esa corriente alterna pues se va a comportar de esa forma. En algún momento va a utilizar, digámoslo así, una salida y en otro momento va a utilizar otra salida. O va a fluir por uno de los cablecitos y va a fluir por el otro en otro momento. Como les había mostrado aquí en el gráfico del circuito que teníamos. Y eso es lo que va a pasar en algún momento. Como lo estamos refiriendo a la corriente y el comportamiento que tiene, ese comportamiento, el circuito se debe a la falta de este componente que les voy a tachar aquí. A la falta de este componente, al que le estoy tachando aquí debajo. Si en ese momento no, la sobrecarga es distinto. Si en ese momento el cortocircuito o no existiera ese elemento que transforma la energía, el flujo de electrones que hay de un punto al otro no tendría este paso. No tendría algo que la transformara. Y cuando no tiene algo que la transforme, el flujo de electrones pues no, digámoslo así, no va a tener ninguna posición, no va a tener ninguna transformación y va a llegar al otro extremo. Y cuando llega al otro extremo, pues entonces se genera un arco eléctrico. Y si ustedes se acuerdan, el arco eléctrico más grande que se presenta, pues es mi rayo y eso es un arco eléctrico. Solo que pues con esa batería pequeñita, si vamos a unir los dos puntos
pues el arco va a ser muy minúsculo y de pronto ni lo alcanzamos a ver, o de pronto el sonido es muy pequeñito para poder ver eso. Pero a medida que va creciendo los arcos eléctricos, pues inclusive el sonido, que en este caso es el trueno de la imagen, pues va a ser más fuerte. Entonces ahí es cuando efectivamente ese comportamiento se presenta, es cuando no tenemos algo que la transforme antes de que se junte con el otro polo, digámoslo así, de esa batería que teníamos en la imagen, o con la Tierra como aparecía en la imagen del rayo. ¿Listos? Bueno, entonces ahí es cuando existe el corto. Si estamos hablando ya de la sobrecarga, estamos hablando de este comportamiento de la curva sinusoidal, que en algún momento esta curva no va a ser la normal, sino va a llegar a un punto mucho más alto de lo normal. Y entonces ahí es cuando se presenta una diferencia bastante grande, que es todo esto que aparece por aquí arribita, o que estoy rayando, y toda esa partecita de ahí es la sobrecarga del circuito. Entonces es una carga fuera de lo normal que se presenta y por lo general es mucho más alta para hacer ese tipo de sobrecarga o sobrepico, también como aparece ahí, como nos dice su compañero Enzo. ¿Listos? Porque el pico, acuérdense que es la parte superior de acá o el punto más alto. Entonces el punto más alto ya se va a trasladar más arriba y toda esta partecita de acá va a ser el exceso. Y ese exceso, pues hay componentes electrónicos o como los transformadores que está mencionando Brian, pues que no se van a aguantar ese tipo de comportamientos. Hay otros que son los eléctricos que están por allá colocados en los postes de energía, que esos transformadores sí son más, digamos, aguantan más ese tipo de comportamientos. ¿Listos? Bueno. Listos, ya íbamos para allá entonces. En nuestro circuito que les estaba comentando ahorita acá, voy a agregar otra vez mi circuito. Pero eléctrico. Voy a colocar ahora este. Este que está aquí. Va a tener una serie de elementos. ¿Listo? Entonces ese circuito que va a tener una serie de elementos, como menciona uno de sus compañeros, en algún momento la energía que se genera o el generador que es el que nos provee de esa facilidad de hacer ese intercambio de electrones, en este caso que es una batería, va a necesitar de un elemento que se llama un material conductor. Y ese material conductor en algún momento tiene ciertas propiedades. Entonces ese material conductor es el que va a permitir que haya un intercambio de electrones entre los átomos. Y ahí es cuando empieza a hablar la gente de materiales conductores, porque en algún momento hay materiales que pueden conducir la electricidad o los intercambios de electrones o los electrones mucho más fácil que otros elementos. Entonces ese material conductor que tenemos acá, cuando hablamos de electricidad, por lo general es un metal. Y ese metal pues ya tiene que escogerse el tipo de metal. Si hablamos del que sea más fácil de conducir, como dice Brian, entonces hablamos de un material como el oro. Pero resulta que el oro para nosotros es muy caro de producir, de sacar, de moldear para los cables que nosotros necesitamos, y entonces lo que hacemos es colocar algo más barato. Y ahí es cuando empezamos a colocar el cobre. Y las instalaciones eléctricas, también la plata se utiliza, sí señor. Utilizamos, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas de las casas, el cobre, que es bastante barato de producir. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, las instalaciones de alta tensión, empezamos a utilizar otras variaciones de metales. Y entonces es más común que veamos no solo cobre, sino que veamos, por ejemplo, compuestos como el aluminio. Y ahí es cuando pues empezamos a ver otros sistemas eléctricos. Pero básicamente dentro de nuestra casa lo más común es utilizar un material conductor que es el cobre. Dentro de los circuitos electrónicos, por ejemplo en los computadores, pues hay combinaciones y entonces hay partes en que el oro se utiliza
y se utiliza también el cobre, que es los materiales más comunes. Realmente todos, Marlene, en algún momento todos los metales tienen un índice de conductividad y ese índice de conductividad es el que toca aprovechar. Entonces, si es mejor, pues se utiliza ese material. Si el material es muy caro de producir, pues se trata de no evitar, de evitar utilizar ese y utilizar el siguiente material. Entonces, por eso es que casi siempre uno encuentra los mismos materiales. ¿Listo? Aunque los metales son conductores, pues se utiliza son los que se puedan producir más en masa, digámoslo así, y que sean más baratos de producir. Entonces, todos esos componentes como las memorias RAM, las tarjetas gráficas, la tarjeta de su computador que tiene por allá adentro, todos esos circuitos en algún momento tienen que tener algún componente conductor. Y por eso es que nosotros vemos este tipo de conceptos básicos, porque pues está asociado a todo lo que tenemos. Fuera del conductor y el generador, entonces tenemos un elemento que lo va a transformar. ¿Listo? Entonces aquí es donde vamos a hacer la transformación. Y en este caso son lámparas o bombillas. Y al final, lo que vamos a producir en ese intercambio es luz. Sí, por eso decía que en algún momento hay partes de los circuitos que tienen oro como parte de su circuito. No todo el circuito es con oro del conductor, sino que en algún momento tienen componentes como oro. Digamos que tienen porcentajes. Como en algún momento Pedro nos decía que existía el plomo. El plomo también tiene un porcentaje, por ejemplo, en las uniones de los circuitos que se hacen con soldadura. Entonces hay muchos elementos metálicos que se utilizan para los circuitos. Sí, señor, hay variedad de metales que se utilizan. Listos. Entonces nuestro circuito en algún momento tiene materiales conductores metálicos. Tienen unos materiales que en algún momento tienen que hacer la transformación. Y en algún momento esos materiales, pues, como tienen que hacer la transformación, puede que tengan un cierto grado de interrupción o le traten de interrumpir un poquito el flujo de corriente normal. Entonces, o el flujo de los electrones que van pasando a través del circuito. Entonces, por aquí a veces hay algo que se llama materiales semiconductores. Y entonces hay componentes que hacen transformaciones, no necesariamente hacia luz, sino que hacen intercambio de electrones dentro de ellos, pero adicionalmente también pueden retrasar un poquito el flujo de esos electrones. Ahí es cuando la electrónica entra en funcionamiento y hay muchos componentes que en algún momento funcionan con semiconductores o con materiales semiconductores para hacer alguna transformación de los electrones o aprovecharse de algún comportamiento que tengan esos electrones. Si en algún momento esa partecita no es un semiconductor, no es un conductor, pues ya lo que hacemos es tener materiales que aíslan o materiales que no permiten la conducción de esos electrones. Y ahí es cuando ustedes, por ejemplo, utilizan elementos de protección en sus trabajos o elementos de protección que van a ser comunes mencionarlos en trabajos como que tengan que ver con electrónica, en elementos de protección que tengan que ver con electricidad. Y entonces va a haber, por ejemplo, materiales que están a base de cauchos o a base de polímeros, y esos materiales en algún momento pues van a ser aislantes, como por ejemplo Andrés menciona por ahí el caucho, la goma, ese tipo de elementos. Cuando uno trabaja con electricidad, pues una de las cosas, el cuero no tanto, porque el cuero cuando se moja es problemático, Pedro. Entonces ahí el cuero, por eso es que sí es una parte, pero no es realmente el semiconductor de las botas. El semiconductor es la suela. ¿Listos? Entonces mi bota de protección, en algún momento la suela es de un material que no es conductor, porque va a evitar que la energía que nos pase a nosotros llegue a tierra. Y eso es lo que va a tratar de evitar, de abrir el circuito. Básicamente, si ustedes ven este circuito eléctrico, por acá hay un elemento adicional que se llama un interruptor. Si yo mirara el interruptor en algún momento, pues lo que haría en algún momento es impedir el paso de corriente aquí en este pedacito donde está abierto. Y ahí es cuando en algún momento, pues básicamente el aislante o el material aislante haría el mismo trabajo.
En este caso, pues el espacio que se presenta entre los dos punticos es el aislante. Y cuando yo abro el interruptor, pues hay un espacio que aísla el flujo de electrones. Por eso en algún momento hay elementos adicionales en los circuitos que también hacen las veces de aislantes. O va a haber materiales que en algún momento protejan a la gente para que los electrones no viajen a través de ella. Por eso es que también las medidas de protección son bastante importantes. Aunque ustedes no crean, a veces hay que utilizar los materiales adecuados, como las botas. De pronto a usted le parece que las botas que tuvo por allá cuando usted iba los viernes a escuchar metal, esas mismas con punta de acero le van a servir. Y usted va a pensar que porque son del mismo color, entonces esa es la misma vaina. Que si la bota le parece un tenis y la compró por allá en Adidas, entonces allá le dijeron que eso era una bota y a usted le pareció lo mismo. Entonces ese tipo de materiales hacen que las botas no sean iguales. Por eso las botas militares, las botas que tengan puntas de acero, las botas que son, si quieren para las niñas, las de tacón, las botas que son más deportivas que otra cosa, por ejemplo, muchas de alpinismo, de ese tipo de cosas, esas botas no sirven para nada. En este caso de manejo de electricidad. Y por eso sí toca buscar unas botas especiales y ese material lo llaman un material dieléctrico, refiriéndose al aislamiento que tiene. Entonces ahí es cuando hay un material dieléctrico y ese momento pues las botas sí van a servir. Entonces cada vez que compren unas botas o tengan unos elementos de protección con referencia a la electricidad, tienen que ser de este tipo de botas. ¿Listos? Sí, se va a manejar electricidad, circuitos eléctricos, etcétera, etcétera. Las botas de heavy metal, de todas esas vainas, las botas del ejército no sirven, todas esas vainas no sirven. ¿Listo? Tienen que ser botas especiales y esas son las botas dieléctricas. El factor dieléctrico o la información de eléctrica siempre viene en las cajas. Las cajas siempre dicen si el material es dieléctrico o no. Cuéntame. Profesor, una consulta. Si yo tengo esas botas, esas botas hidroeléctricas, yo las tengo puestas y no tengo protección en la mano. Puedo coger con la mano, sin protección en la mano, me puede generar corriente. Aunque se le cortó un poquito, si yo voy a coger una con la mano y sin protección, el circuito eléctrico. Yo tengo las botas puestas, sí. Las botas eléctricas. Cojo un cable que contenga energía con la mano sin protección, ¿me puede generar el corrientazo? Bueno, ahí sí depende de que esté cogiendo efectivamente. Si usted coge un circuito, por ejemplo, como que teníamos de ejemplo por acá atrás, con una batería, pues la cantidad de corriente que se genera en esa batería no es muy alta. Y como no es muy alta, entonces su afectación no va a ser mucha. De pronto usted sienta un leve cosquilleo. ¿Listos? Entonces ahí es cuando depende del circuito y qué es lo que esté pasando a través del circuito. Ahí sí va a tener usted una afectación. ¿Listos? Pues para allá vamos. Vamos que en algún momento, a través de estos materiales y de todo lo que hemos hablado, se utilizan una serie de unidades de medida para manejar la electricidad. Y una de las unidades de medida que se maneja es el voltio. Refiriéndose a algo que también conocemos como el voltaje. Entonces, este componente que está aquí siempre va a aparecer como característica en el circuito eléctrico y ya vamos a hablar de eso. También una de las características o una de las magnitudes eléctricas que va a aparecer va a ser la corriente. Y otra de las comunes y de las tres básicas en cuanto a las magnitudes eléctricas va a ser la resistencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las magnitudes eléctricas básicas en la electricidad, hablamos de esas tres.
Bien, de corriente, de voltaje y de resistencia. Vamos a empezar con la más fácil, que es la resistencia. La resistencia es el grado de oposición que tiene un elemento cualquiera, por ejemplo este cablecito que está aquí, el conductor, o por ejemplo las lámparas, y esa oposición la hace al flujo de corrientes a través de él. Entonces, en el momento en que la corriente o los electrones, vamos a hablar de electrones, están pasando por las lámparas van a tener un grado de resistencia. Y ese grado de resistencia es como, digamos, la dificultad que se presenta para que esos electrones vayan de un lado al otro de la lámpara, o que entren por un lado y salgan por el otro. Entonces, todos los elementos en algún momento tienen un grado de resistencia. Si es un conductor, pues el grado es prácticamente nulo. Si es un material fuerte, el grado de resistencia es muy alto. Y entonces ahí es donde vienen distintos materiales con distintos grados de resistencia. Hasta cierto punto, pues hay materiales que resisten la electricidad, pero ya después llega hasta cierto punto en que esos materiales no van a aguantar un flujo de electrones muy fuerte. Por eso en algún momento les mencionaba que si usted coge una batería, pues de pronto sienta un cosquilleo. Pero si usted así mismo va a coger un cable de alta tensión, que ya les hablo de la palabra tensión, entonces ahí es cuando efectivamente usted no va a sentir un cosquilleo, sino va a tener otros síntomas agregados al flujo de corriente tan alto que está pasando, o a la cantidad de electrones que le van a pasar en ese momento por su cuerpo. Entonces ahí es cuando depende de la cantidad de electrones que esté pasando en un punto determinado, donde usted vaya a coger el cable. ¿Listo? Puede ser que solo sea un sustico, pero también puede ser otro tipo de síntomas que también le va a pasar. ¿Listos? Entonces, una pregunta. Cuénteme. Hablando de resistencias, hay unos aparaticos o unos chips que hay que cuando llega la corriente muy fuerte se rompen o se totean. Ya hasta ahí llega la corriente, ¿cierto? ¿Esos se utilizan también en los computadores? No. Ahí es cuando llegan y empiezan a mirar el grado de resistencia que tienen esos componentes. Por ejemplo, si esta lámpara tiene un grado y aguanta hasta cierto número de electrones, en el momento en que usted sobrepase ese grado, entonces, o esa cantidad de electrones que le está colocando a la lámpara, pues la lámpara se va a fundir. Realmente lo que se va a pasar es que la lámpara se va a dañar y el circuito o el filamento que tiene por dentro de la lámpara, en el caso de los que tienen filamento, pues se va a romper. Y cuando se rompe, lo que hay es una interrupción, y es como el interruptor que tengo por aquí en la parte superior. Entonces lo que va a pasar es que se abre, y ahí en ese momento pues la lámpara deja de funcionar. La lámpara sí ya no se puede arreglar. El interruptor pues la función es abrir y cerrar, entonces en ese no hay problema, pero la lámpara sí tiende a dañarse. Y hay elementos pues que funcionan con ese principio, que si usted le aplica muchos electrones en algún momento, pues van a dañarse en algún momento por su grado de resistencia, porque aguantan hasta un cierto punto. Entonces en la electrónica es muy complicada, porque la electrónica no es como la electricidad. La electrónica maneja un flujo de corriente muy bajito, o un flujo de electrones muy bajito. En cambio la electricidad pues maneja valores más altos. Entonces ahí es donde hay diferencia entre los circuitos electrónicos y los circuitos eléctricos, o cómo están diseñados y con qué magnitud eléctrica va a funcionar. ¿Listos? Bueno, entonces ya tenemos magnitudes eléctricas, que esas serían las básicas. Sería corriente, voltaje y resistencia. A ver si tenemos un gráfico de esto, donde estén las tres. Bueno, podría ser uno de estos. Listo. Vamos a ver este gráfico que está aquí. Depende de la magnitud, Pedro. Lo que usted esté midiendo, pues para ahí es cuando usted necesita un elemento especial para medir lo que quiera medir. Los de los tres, ¿no? De las tres magnitudes eléctricas que tenemos, que son las básicas por ahora. Entonces, listo.
Vamos a suponer que esos punticos amarillos son los electrones. Y esos electrones son los que se van a mover. Entonces aquí va a haber un intercambio de electrones entre cada átomo. Y pues usted va a creer que se mueven, pero realmente lo que se está haciendo son intercambios hasta que salgan por un extremo. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde se están moviendo? Los electrones pues se están moviendo, como ya habíamos hablado, por un material conductor, que en este caso sería ese tubo que están ahí, o ese cilindro que ustedes ven ahí en ese momento. ¿Listo? Si el material está dejando fluir en algún momento, va a tener que coger un átomo por aquí de un extremo. Uy, me quedó horrible, pero bueno, digamos que aquí está un átomo. Y entonces le va a tener que arrancar un electrón, y para eso va a necesitar una fuerza, y esa fuerza es la que en algún momento me va a permitir que el electrón se pase a otro átomo. Uy, esos átomos están horribles, pero bueno, digamos que esto es un átomo. Eso de dibujar con el mouse es terrible. ¿Listo? Bueno, entonces esa fuerza que se necesita para hacer este intercambio de electrones es cuando, o a lo que nosotros nos referimos con voltaje. Realmente la palabra más normal para definir esa fuerza es la diferencia de tensión. Entonces realmente lo que se está rompiendo es esa tensión que existe para mantener el electrón en cada átomo. Se está haciendo una fuerza mucho más alta y esa fuerza para mover ese electrón es lo que nosotros conocemos como voltaje. Entonces es como la fuerza, esa fuerza que necesita para arrancar el electrón. ¿Listo? Cuando nosotros entonces necesitamos quitarle un electrón a un átomo y pasárselo al otro, pues necesitamos fuerza. Y si necesitamos fuerza, tenemos que tener una diferencia de tensión o una diferencia de potencial entre un extremo, que sería un extremo por acá, un extremo, y este otro extremo. ¿Listo? Entonces tiene que haber una fuerza diferencial entre los dos. Y por eso es que hablan de una diferencia. Uno tiene que ser como más débil y el otro tiene que ser más fuerte. Entonces ahí es donde le puede arrancar los electrones en un sentido. Y ahí hablamos de la magnitud voltaje. ¿Listo? Es esa fuerza. Si yo hablo de resistencia, ya me refiero a este conductor. Y la resistencia es el grado de oposición que tiene a esa fuerza que se le está aplicando para mover los electrones. Si el índice es más alto, pues la diferencia de tensión o el voltaje que se le tenga que imprimir, pues va a llegar un momento en que dice, no, esto es un aislante y el voltaje o la diferencia de tensión no sirve. O sea que esto ya aisló completamente. Pero si yo empezara a subir el voltaje, aumentar la fuerza y aumentar la fuerza y aumentar la fuerza, ¿sí? Y hacerla muy fuerte, pues en algún momento el conductor ya dejaría de ser un aislante y dejaría pasar los electrones. Entonces ahí es cuando la fuerza que yo le imprima también a ese intercambio de electrones, pues va a hacer que un aislante también deje de funcionar. Por eso es que en algún momento esa fuerza pues se puede sobrepasar y el conductor pues deja de funcionar como debería. O ese aislante, perdón, deja de funcionar como debería. Esa sería entonces la resistencia. Y lo otro que se puede hacer es contar las cargas o los electrones que están pasando en un punto. Entonces yo me paro por aquí en un extremo y empiezo a contar. Y empiezo a contar el número de electrones que pasan por ahí. Y entonces cuando yo cuento el número de electrones que están pasando en cierto determinado tiempo por un punto, estoy hablando de un concepto que se llama intensidad de corriente. O como lo reducen todos a la mayoría a solo corriente. Entonces cuando hablen de corriente o cuando hablen de intensidad de corriente, eso ya es una cosa distinta. ¿Listos? Entonces, si póngase en un sitio, póngase a contar cuántos electrones acaban de pasar por ese sitio en determinado tiempo. O cuánta carga está pasando por ese punto en determinado tiempo. Y eso se llama la intensidad de la corriente. ¿Listo?
Entonces, esos tres conceptos de diferencia de tensión, de intensidad de corriente, perdón, abrí la que no era, y de resistencia, son los referidos a las tres magnitudes eléctricas. Esto es lo que toca conocer. Si yo quiero medir voltaje, pues lo que estoy haciendo en algún momento es medir una diferencia de tensión en un circuito. Para medir una diferencia de tensión en un circuito o medir voltaje, pues yo tengo que colocar déjenme les muestro aquí un elemento de medición. Bueno, tengo que utilizar uno de estos. No, pero uno que esté conectado. Bueno, este baratico, que no nos alcanza la plata. Listos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener el conductor que teníamos anteriormente. Tener el conductor que teníamos anteriormente. Y como es una diferencia, lo que voy a hacer con el multímetro es en algún momento colocar una punta en un extremo, ¿sí? Y la otra punta la voy a colocar en el otro extremo, porque voy a medir cuál es la diferencia entre este punto y este punto. ¿Listo? Para el caso de que el elemento que me permite medir tenga múltiples funciones o pueda medir no solo una unidad como el voltio o solo medir voltaje, sino que me permita medir todas o varias. Entonces aquí en el multímetro es donde yo tengo que mirar cómo lo tengo que cuadrar, ¿sí? Porque ya se llama multi, que puede medir muchas cosas. En este caso pues puede medir las tres magnitudes eléctricas. ¿Listo? Entonces ahí es donde efectivamente yo tengo que conocer que esa diferencia de tensión es lo que yo estoy midiendo. ¿Listos? Pregunte, Pedro. ¿Pedro iba a preguntar? ¿No? Ah, bueno, listo. Listos. Entonces ahí es donde voy a medir. ¿Qué necesito para medir voltaje? O para medir voltaje. Necesito calibrar el multímetro, necesito colocar las dos puntas a los dos extremos, pero necesito que haya un flujo de corriente. O sea que el circuito esté funcionando en ese momento. Y entonces ahí sí ya puedo medir. Porque necesito medir es la corriente eléctrica que está pasando por aquí. ¿Listo? Si yo voy a medir otra cosa. Ah, bueno, antes de que se me escape la unidad. Mis notas están aquí. La unidad con que se mide el voltaje se llama el voltio. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de voltio, entonces tenemos una sigla que es la V. Ese voltio y esa unidad de medida es la que me permite referenciar los números que están acompañados de una letra. En este caso, cuando nosotros hablamos de corriente alterna y hablamos de lo que manejamos en la casa, nosotros manejamos aproximadamente un voltaje de 120 voltios. Hay unas casas que están en 115, etcétera, etcétera. Pero es más o menos un número entre 120 y 115. Y nos estamos refiriendo a la diferencia de potencial o de tensión, y esos serían los voltios. Entonces eso es lo que yo voy a medir en la casa. Voy a medir que tenga ese número específico que es el 120. ¿Listos? ¿Hasta ahí preguntas? Lo que pasa es que ahí en el multímetro hay una eléctrica que es la V y unos punticos. ¿Ese es el que muestra la corriente continua?
Sí, ahí es donde vamos a diferenciar. No hemos metido aquí el manejo necesariamente, pero ya ahorita vamos para allá también. ¿Listos? Bueno, Edison, que sea bifásica o trifásica también funciona, pero pues como no, la especialidad no es que sea así como electricidad. La forma de medir, y en este caso lo que estamos midiendo con las dos puntas, pues básicamente sería de la misma forma. Que ya usted tenga que hacer otras operaciones para verificar si es bifásica o trifásica, pues ya sí se necesitan más conocimientos de electricidad exclusivamente. Y ya pues apuntamos más hacia la electricidad que hacia los conceptos básicos. Sí, aquí hay más cosas adicionales que toca tener en cuenta, dependiendo de en qué lado se meta uno. Si nos metemos a electricidad, pues ya toca saber la diferencia entre bifásica, trifásica, monofásica y qué valores me tiene que dar al medir. Bueno, la siguiente unidad de medida para la intensidad de corriente sería el amperio, ¿no? Y por lo general se representa con la letra A. Entonces, esa sería la siguiente unidad de medida y esto sería para corriente. ¿Qué pasaría con el amperio? Para el amperio, estas dos punticas que están aquí, me va a tocar copiar aquí este y este. Listos. Vamos a suponer que el circuito no solo es este conductor, sino que adicionalmente va a un generador de corriente, que adicionalmente va, por ejemplo, a una bombilla, ¿m? Y vuelve y da otra vez el retorno, que ese es nuestro circuito. ¿Listo? Entonces ahí es cuando si vamos a medir amperios, ¿m? En algún momento estos electrones tienen que estar en movimiento, pero los amperios nos toca hacer una operación especial. Y es que entre el punto donde está el conductor o donde termina este dibujito del conductor, tenemos que abrir el circuito, ¿m? Y conectar la otra punta en el otro extremo. O sea que si nosotros vemos el flujo de electrones, o si nos fijáramos en el flujo de electrones, el flujo de electrones vendría por acá el conductor, vendría por acá, pasaría por la punta, llegaría al multímetro y daría todo el recorrido o toda la vuelta. Entonces esa sería la forma de colocar esas dos puntas. Claro, en algún momento ese mismo símbolo que les acabo de decir que es la A, tiene que aparecer en el multímetro. Entonces por eso es que les estoy comentando de una vez cuáles son las letras representativas de esas magnitudes eléctricas. Si ustedes ven en el dibujito, por acá aparece una B y eso serían voltajes. Por aquí aparece la A, que eso sería corriente. Y en el siguiente, o en la siguiente magnitud, yo ya no necesito de los electrones, entonces puedo tener el circuito apagado. Y cuando yo tengo el circuito apagado, entonces ya no me voy a exponer a que fluya la corriente a través de mi cuerpo, sino que simplemente, pues como el circuito está apagado, voy a conectar las dos puntas en el elemento que quiero medir a un extremo y al otro extremo del elemento que yo quiero medir. Vamos a suponer que el grafiquito es el elemento que usted quiere medir. Digamos que fuera, no sé, un bombillo. Entonces usted lo coloca aquí, en los dos extremos, sin necesidad de que el circuito esté funcionando. Y, por supuesto, busca el símbolo de resistencia. El símbolo de resistencia o la magnitud se llaman los ohmios y se representa, tenemos problemas aquí, los ohmios, que no me acuerdo cuál es el axis, para sacar un símbolo. Ese símbolo es, digámoslo así, una U invertida. Y la U tiene dos paticas pequeñitas en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando en algún momento este símbolo va a aparecer en el multímetro.
Sí, el símbolo griego se llama omega. Sí, señor. Entonces ahí es donde voy a medir la otra magnitud. Por eso es que se utiliza el multímetro para ese tipo de elementos. Bien, entonces en resumidas cuentas, básicamente manejamos con los circuitos eléctricos 3 unidades de medida, que son las magnitudes eléctricas, magnitudes eléctricas por acá, y son la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Listos? Ya vimos que el voltaje también lo llaman diferencia de tensión o diferencia de potencial. La intensidad de corriente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de intensidad de corriente? O a la que es a la misma corriente. Y el otro, que es la resistencia, o el otro, la otra magnitud, que es la resistencia. Cuando hablamos del voltio, entonces nos referimos a la unidad o al voltaje o a la diferencia de tensión, que es lo mismo. Y sabemos que en algún momento nuestro circuito tiene que estar funcionando, que nuestro multímetro debe estar en una unidad especial de medida, que es el voltio, con la letra V, y conectarlo de cierta forma. ¿Listos? Cuando ya voy a medir corriente, entonces voy a utilizar una unidad de medida que se llama el amperio, con la letra A. Voy a necesitar el circuito conectado también, pero una de las características es que yo tengo que abrir el circuito. Entonces en ese momento yo tengo que meterme en la mitad del circuito. Entonces usted lo que puede hacer es que antes de poner a funcionar el circuito, usted lo que va a hacer es meter primero el multímetro, colocarlo en la unidad de medida que necesita, y ahí sí encender el circuito y medir lo que le aparezca en la pantalla. Y en este caso serían amperios, lo que yo estaría midiendo. El único que no necesita estar funcionando el circuito, o el único que no necesita que haya energía en el circuito, es la medición de resistencia. Y la medición de resistencia pues se mide en una unidad que se llaman los ohmios. Y para eso pues usted tiene que tener el elemento que va a medir. En este caso va a ser el dibujito. Y si yo quiero medir la resistencia de ese elemento, pues tengo que colocar las dos puntas en los extremos, y el multímetro lo tuve que haber configurado para medir resistencia. ¿Listo? Y lo que me va a mostrar, el valor que me dé, por ejemplo, se va a poner en ohmios. Y esas son las 3 magnitudes eléctricas que manejamos. Toca obligatoriamente, y por eso se los estoy contando, porque esto toca aprenderlo a manejar. Y si ustedes se dieron cuenta en la primera guía, el caso que tuvo el técnico fue que el sistema eléctrico había fallado, que se habían quemado algunos de los computadores, y entonces una de las primeras revisiones que yo debería hacer como técnico es verificar el voltaje que está pasando a través de esa toma eléctrica. Entonces por eso es que en algún momento yo les colocaba la toma eléctrica, porque aquí va conectado mi computador, y si mi computador va aquí, entonces tengo que medir con un multímetro, tengo que medir qué voltaje es lo que está pasando por acá, que eso es lo que puedo medir fácilmente. Por eso es que el multímetro obligatoriamente es parte de las herramientas que nosotros deberíamos tener como técnicos. ¿Listo? Entonces, si ya se especializa y se vuelve más para la parte eléctrica, pues entonces ya no necesariamente utiliza un multímetro, o sí utiliza un multímetro, pero es una variación de este que se llama la pinza amperimétrica. ¿Sí? Aunque funciona como multímetro, porque se puede medir multímetro, por esta pinza que tiene en la parte superior, o por la pinza que tiene en la parte superior, se puede medir adicionalmente de voltaje, se puede medir amperaje. Entonces yo puedo medir con esta pinza amperios. Y por eso es que es más importante, por ejemplo, para un eléctrico medir la corriente, o saber que está pasando cierta cantidad de corriente a través de un circuito. Aunque si yo le conecto dos puntas por acá a ese amperímetro, pues entonces ya mido voltaje. Y lo único que tengo que hacer es cambiar la perilla y medir voltaje o medir corriente. Entonces eso es otro elemento también que se puede utilizar. Pero pues básicamente ese elemento ya lo utilizan más los electrónicos. ¿Listos? Los eléctricos, perdón.
Nosotros utilizamos más multímetros y más como los otros que les había mostrado. Y toca medir. Por eso es que toca tener en claro qué es lo que yo voy a medir. Voy a medir voltaje, cómo voy a conectar las dos puntas a la toma de corriente, o yo tengo que abrir el circuito para medir amperaje. ¿Listo? Y manejar el multímetro, por supuesto. Entonces, este señor, que es el multímetro, voy a ampliárselos un poquito por acá. Toca empezar a distinguir ese tipo de valores que yo les acabo de comentar. Entonces toca empezar a distinguir en algún momento. Bueno, aquí no se ve mucho, pero se alcanza a ver la V. Aquí se alcanza a ver la V. Aquí se alcanza a ver que está apagado. Por acá se alcanza a ver el símbolo de ohmios. Por aquí se alcanza a ver que hay una A y eso es amperaje. Entonces cada perilla, en este caso la perilla está apuntando aquí, está apuntando a que está midiendo voltios. ¿Listo? ¿Cuál sería la diferencia? Que por ejemplo en este caso los símbolos como la V está acompañado de una línea recta o una línea punteada también recta. Y el otro símbolo, creo que es el del lado derecho, está la misma V, pero él tiene un símbolo más así. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir ese tipo de símbolos o qué quiere decir esos dos símbolos que están mostrando ahí? Que yo estoy midiendo voltaje en un flujo de corriente directo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la corriente directa que veíamos por allá en un gráfico? Que no variaba. Por eso son estas dos lineecitas. Y en el otro lado estoy diciendo que yo estoy midiendo voltaje en un comportamiento distinto que es la corriente alterna o en alterno. Entonces toca tener en cuenta eso. Si yo tengo un circuito alterno, una cosa es medir voltaje en alterno y otra cosa es medir voltaje en corriente continua o con un circuito continuo. Entonces por eso es que tienen esas dos diferencias. Si ven esas dos grafiquitas, entonces aparte de la letra, miren a ver qué tiene debajo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden diferenciar cómo se mide también en el multímetro y cuál de las dos V conectar. Casi siempre donde se presenta este flujo de corriente alterno, pues en la parte eléctrica de las casas, todos esos elementos donde usted conecta, digamos, un electrodoméstico tiene alterno. ¿Y dónde está continua? Por ejemplo, en la parte interna donde están los circuitos electrónicos, en lo que esté alimentado por batería pequeñita, digamos de las pilas, digamos los celulares, toda esa electrónica por lo general utiliza este tipo de comportamientos que es el directo. Entonces, a los circuitos electrónicos uno de los problemas que tiene es que ellos no se aguantan este comportamiento alterno. Ellos no todos los componentes están diseñados para aguantar ese comportamiento. Entonces los diseñaron fue para que funcionaran con un comportamiento como con la corriente directa o con el flujo que no variara. ¿Listos? Una pregunta, los valores que tiene cada posición del multímetro, ¿cómo se interpretan? Es que en este no se ve muy bien. A ver si encontramos otro por aquí. Otra imagen de un multímetro que se vea mejor. O de una pinza. Bueno, de un multímetro. Peguémosle a uno de estos a ver. Bueno, listo. A colocar este a ver cómo se ve. Bueno, si carga la imagen, que parece que está como grandecita la imagen porque está demorando en cargar. Bien. Toda esa marcación si toca mirarla dentro del multímetro. Sí hay cosas adicionales aparte de lo que les acabo de contar. Pero lo más básico es tener en cuenta qué es lo que va a medir y qué unidad de medida necesita y qué letra es la que tiene que identificar en el multímetro.
Lo siguiente que tienen que interpretar en algún momento es qué unidades de medida hay en esas perillas. Y esta imagen se quedó. Se murió esta imagen. Quiso cargar. Y es el movimiento que tienen estas perillas. Bueno, aquí ya se ve un poquito mejor. Si ustedes ven entonces las perillas en algún momento están identificadas con los símbolos. Por acá está voltaje. El voltaje con esa linecita es una linecita así pero más pequeñita. Esto es amperaje. Esto por aquí es voltaje de corriente directa. Esto por aquí es ohmios. Y son las tres básicas que usted por lo general identifica. ¿Listo? Los valores dentro de esa, que por ejemplo es entre este valor y este valor, van de 200 mili, aquí aparece una M pequeñita, va de 200 mili, por aquí pasa a 2 voltios, aquí irían 2 voltios, aquí serían milivoltios, aquí serían 20 voltios, aquí serían 200 voltios y aquí serían 500 voltios. Entonces usted coloca la perilla lo que vaya a medir y lo más cercano a lo que vaya a medir por encima. Si usted va a medir, por ejemplo, 120 voltios, pues la perilla debe apuntar aquí al 200. ¿Listo? Para ver en la pantalla la unidad de medida más cercana a lo que le aparezca. Si lo mide en una unidad más pequeña, pues imagínese la cantidad de ceros que le va a aparecer a la derecha. Entonces por eso es que toca acercar la perilla al número más cercano a lo que usted quiera medir. Entonces esas son posiciones que uno ubica primero. Usted quiere medir corriente alterna y resulta que le dijeron que lo normal es que tuviera 120, entonces usted lo coloca aquí en la de 200. Si usted va a medir un circuito pequeñito y le van a decir que no, es que eso a duras penas va a tener 1 voltio, entonces usted utiliza la de 2 voltios, o si no va a pasar en ese y la medida va a ser demasiado pequeñita, que eso pasa en los circuitos electrónicos, entonces va a utilizar milivoltios. Claro, entre mejor sea el multímetro, pues más unidades de medida va a tener, o inclusive él mismo se va a encargar de seleccionar la unidad de medida adecuada. Entonces la perilla solo se va a mover a una posición y el resto él escoge si esos son milivoltios, si son voltios, si son miles de voltios. Él ya selecciona cuál es la unidad de medida adicional o el prefijo. ¿Listos? Y su otro compañero preguntaba las posiciones que están en la parte inferior. Entonces, esto que está aquí que dice COM tiene un símbolo que es básicamente así, que básicamente es el símbolo de tierra. Entonces, entre las dos puntas que se manejan en los multímetros casi siempre hay un color y ese color es el negro. Entonces la perillita negra casi siempre significa que usted debe colocar la punta de color negro en esta posición porque es la del mismo color. Si se dan cuenta, no hay más posiciones de color negro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Mover la punta de color rojo. ¿Por qué va a mover la punta de color rojo? Porque resulta que si ustedes ven en la parte inferior, aquí hay unas letras. La primera es voltaje, la segunda es resistencia, la otra es miliamperios, ¿sí? Entonces, esas tres unidades de medida, como usted ya las conoce, y usted ya sabe qué es lo que va a medir, entonces va a conectar la punta en esta posición. Sería la punta de color rojo. Si por algún motivo usted le dijeron que su amperaje, y eso es lo único que va a medir con la otra, su amperaje es de 5 amperios, ¿sí? O hasta 5 amperios, pues entonces la punta ya no va aquí en esta posición, porque usted va a medir corriente y necesita medir más o menos hasta 5 amperios, entonces va a conectar la punta en la otra posición. ¿Listo? Pero esto, ojo, porque esto solo sirve para máximo 5 amperios. El resto de las unidades de medida usted tiene que colocar la punta en esta posición. Entonces usted por lo general, como no va a medir más de 5 amperios, pues casi siempre las puntas están en la misma posición. Y para eso son las indicaciones que están en la parte inferior. Por eso es que toca leer esas indicaciones. Si no, dense cuenta que aquí hay un número que dice más 830L. Esa es la referencia del multímetro y la referencia del multímetro me lleva al manual
y el manual me dice cómo funciona el manejo de todo esto que les acabo de hablar. ¿Preguntas? No, más de 5 amperios es mucho. Cuando veamos otras clasecitas esta semana nos vamos a dar cuenta que eso es demasiado. Si estuviéramos en electricidad de pronto, pero nosotros no, nuestro fuerte no va a ser electricidad. ¿Listos? Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. No hay ningún problema. Mire dónde empezamos. Empezamos desde los átomos, el intercambio de electrones, que tenemos unas propiedades de magnetismo que es de las cuales nos aprovechamos, de elementos que utilizan esas propiedades. Pasamos a los circuitos, generación de electricidad, pues no profundicé, pero existe. Los comportamientos de las señales, que tenemos un flujo continuo para esas corrientes directas y alternas. Esta es una corriente alterna. Toma de corriente de mi casa, corriente alterna. Los eléctricos utilizan una herramienta adicional que es la pinza amperimétrica, y ese elemento pues le sirve más para medir corriente directamente sin abrir el circuito, porque como esto casi siempre está funcionando, entonces ellos no tienen que abrir el circuito, sino que utilizan la pinza amperimétrica. Nos dimos cuenta que las magnitudes eléctricas básicas, no las únicas, pero sí las básicas, son estas tres. Por eso les decía que estas son las básicas, las que toca a manejar mucho. No significa que no haya otras. Por ahí su compañero me menciona algo que se llama el watt. El watt también es otra unidad de medida, pero pues se puede calcular el watt con la corriente y el voltaje. Pero pues todavía no hemos hablado del watt o de la potencia. Las tres básicas son los primero que uno se tiene que aprender. ¿Cuáles son las tres magnitudes eléctricas básicas? ¿Listo? Que son tres. ¿Cómo funcionan las mediciones o por qué tienen esos nombres? ¿Cómo se miden? ¿Qué es lo que yo busco en algún momento acompañar de un numerito? Si a mí me dicen 120 V, pues yo sé que me estoy refiriendo a 120 voltios. Y en algún momento pues voy a saber qué me estoy refiriendo. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que tengo un A, pues en este caso me estoy refiriendo a que tengo amperios. Y estoy refiriéndome a que tengo 1 amperio en ese circuito. Si estoy hablando de los circuitos y de cómo voy a colocar el multímetro para medir corriente, no se les olvide que toca abrir el circuito. Si usted no tiene una pinza amperimétrica, toca apagar el circuito, abrir el circuito y después colocar el multímetro en la mitad. Por eso le colocaba las puntas en esa posición. Y ahí sí mido corriente. ¿Listo? Para medir, y esa es la única que es como extraña, o digamos que no es como no se comporta con los demás, es que yo no necesito el flujo de electrones para medir resistencia. Para medir resistencia, que se mide en ohmios, por ejemplo, este elemento, digamos que fuera un elemento que tiene 10 ohmios, eso sería lo que yo mediría en el multímetro. Pero pues ahí no necesito flujo de electrones o que esté pasando en ese momento una corriente eléctrica a través del cable. Lo puedo medir, o a través del elemento, lo puedo medir con el circuito apagado. Ese es el único comportamiento raro. La diferencia de símbolos adicionales para corriente directa o continua y para corriente alterna. Esas variaciones van a encontrar en el multímetro. Toca seleccionar la perillita antes. Toca ubicar la posición donde va la pinza, donde va la punta, perdón, la punta. Y toca saber leer esa partecita inicial. Si usted no conoce, lo duda, el modelo le pareció muy complicado, no se le olvide que en algún momento todos los modelos existen y tienen una referencia y el fabricante le va a pasar a usted el manual. Como recomendación, en algún momento búsquese un manual de un multímetro que sea en español, de una marca que usted de pronto conozca o de una marca que facilite un manual, y se va a dar cuenta pues que eso es una herramienta bastante útil.
Sin embargo, pues se lo adelanto, pero igual los voy a poner a buscar un manual de un multímetro más adelante, porque necesitamos encontrar herramienta también. Y necesitamos referenciar la herramienta y saber qué hace la herramienta y cómo funciona. ¿Listos? Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Por allá menciona son unas leyes y unas fórmulas, pero pues todavía no hemos ido profundizado en los circuitos y profundizado en las leyes del comportamiento de todos esos circuitos. Entonces todavía no llegamos hasta ahí el día de hoy. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones de todo eso que acabamos de ver hoy. Son conceptos básicos. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. Lo más probable es que alguien le pregunte directamente cuando tengan la oportunidad cómo va a medir voltaje acá. ¿Listo? Entonces toca tener en cuenta eso. Toca mirar a ver dónde se colocan las puntas. Toca saber todo eso que les acabo de contar para poder colocar las puntas en esa posición. Claro, ya más adelante les voy a decir un poquitico más de ese tipo de conector que es la toma de corriente y por qué tiene 3 paticas y por qué una es más grande que la otra. Pero la idea es que al final ustedes sepan que efectivamente con seguridad cómo medir ese tipo de magnitudes eléctricas en la toma de corriente. Mi primera medición en un circuito, cuando yo no estoy seguro de él y de por qué fue el daño en el computador, pues tiene que ser la toma de corriente. ¿Listo? Por ahí es donde siempre iniciamos. No me preocupe que eso después, cuando tengamos práctica de eso, hacemos eso. ¿Listos? Cuando vayamos allá, entonces ustedes llevan su multímetro bien chévere, de esos amarillitos que son los de 10.000 pesos. Por aquí yo les había colocado uno de amarillito. Estos. Esos que se dañan mirándolos, entonces eso de 5.000. Llevan uno de esos y pues bien. Y si se daña, pues fueron 5.000 pesitos nomás. Y si usted se va por uno de... No, espere, ¿dónde es que estaba el otro? Si ya se va de pulido y de plata con uno de estos, pues si lo daña son como 100.000 pesos. Usted verá qué quiere dañar. ¿Listos? Bueno, pero hay que tener seguridad frescos. Entonces, se aseguran de lo que les acabo de contar, me ponen atención en lo que acabo de contar y pues eso ya es más fácil. ¿Listos? Bueno, entonces, muchachos, no siendo más, si no hay más preguntas, voy a detener la grabación un momento.